Hola opoguerreros. Hoy veremos un tema interesante. El proceso civil, las funciones y sus principios. Vamos con la introducción. Money, 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 money. La ley de enjuiciamiento civil es un conjunto de normas legales sobre el derecho procesal. Es un texto legal que regula los procedimientos legales y por tanto ajustan la forma y la medida en las que las leyes se ejecutan por parte de un tribunal. La ley de enjuiciamiento civil que regula estos procesos legales entró en vigor por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil y tiene una gran importancia en nuestro sistema jurídico. Este código ha sido modificado en varias ocasiones. Los objetivos principales con los que nos encontraremos serán: primero, retener las nociones básicas del proceso civil. Segundo, analizar el contenido de la ley de enjuiciamiento civil. Cuarto, apreciar la normativa reguladora del proceso civil. Quinto, entender la buena fe procesal. Aproximación al procedimiento civil. El proceso civil viene a ser el conjunto de actuaciones que se suscitan en sede judicial, por el que se canalizan las pretensiones de las partes, cuyo conocimiento se atribuye a los órganos de la jurisdicción civil, a fin de que puedan resolver un conflicto suscitado. Como principios del proceso civil se suelen señalar como propios o característicos del mismo, los principios de preclusión, contradicción, igualdad de partes, congruencia y defensa. Hay otros sin embargo que también se han señalado como característicos en mayor o menor medida, cuáles son los de aportación de parte y derogación, audiencia, oralidad, inmediación y concentración, y no faltan resoluciones que igualmente los señalan y contemplan como propios del proceso civil, sin perjuicio de los genéricos como el de tutela judicial efectiva o buena fe, que pueden entenderse aplicables a la generalidad de procesos. Estos principios sirven para informar el curso del proceso civil, y pueden servir en algún supuesto como criterio interpretativo de alguna de las normas contenidas, e incluso como instrumento de suplir algún vacío o laguna legal. El principio de aportación de parte o derogación viene a oponerse al criterio de impulso de oficio, propio del proceso penal. A veces viene a ser equiparado con el principio dispositivo, si bien puede considerarse que este es distinto, en la medida en que lo que éste prevé es la facultad general, con excepciones, de disposición por las partes del objeto del proceso, esto es la facultad de ponerle fin, o de suspenderlo o interrumpirlo por su voluntad. Por el contrario, el principio de rogación supone la facultad que asiste a las partes de aportar al tribunal los elementos necesarios para asegurar la decisión a favor de sus intereses al suministrar mediante los escritos de alegación, los hechos y fundamentos jurídicos que apoyan su pretensión, y llevar todo el material probatorio que tengan por conveniente, circunstancia esta que se conecta con la previsión del art. 217 LEC sobre la carga de la prueba y la normativa reguladora sobre la congruencia de las resoluciones de los tribunales que fuerzan a que se resuelva sobre lo suscitado por las partes. Este principio viene a ligarse con que la actuación del tribunal va a venir mediatizada por este principio, esto es recayendo sobre la parte esta facultad de aportación, y revestido en realidad como deber, en atención a las consecuencias antedichas, sobre lo no pedido o alegado no se va a resolver, y sobre lo no probado va a incidir la carga de la prueba, es a las partes, salvo las excepciones marcadas por la ley por existencia de un interés público, a quienes corresponde el impulso procesal. El art. 216 LEC también se refiere a este principio. Estos son los principios de oralidad, inmediación y concentración. Están expresamente mencionados en la exposición de motivos como principios del proceso civil. Poco a poco la oralidad ha venido a imponerse frente a los trámites escritos propiciados por la antigua regulación. De hecho, a salvo el juicio verbal, de escasa trascendencia en la ley de 1881, pocos eran los trámites verificados oralmente, aunque algunos de especial importancia, como la comparecencia en el proceso de menor cuantía, un antecedente de la actual audiencia previa del juicio ordinario. Conectados con ello se encuentra el principio de concentración, pues en la vía del proceso oral se concentran los trámites en un solo acto, facilitándose la resolución de los incidentes y conflictos procesales, ganando por tanto en economía procesal, esto es en la gestión de los recursos del proceso. La Constitución española ya vino a reconocer la importancia del principio de oralidad, al reflejar en su artículo 120.2, esta importancia se recoge también en el artículo 229.1 LOPI. El art. 210 LEC recoge asimismo este principio de oralidad.
También hay ejemplos claros de este principio en la actuación a desarrollar en los procesos declarativos principales, cuáles son el ordinario y el verbal. En el primero, tras ser contestada la demanda, se suceden actuaciones orales, y con base en el principio de inmediación y concentración, cuáles son, la audiencia previa, que se regula en los arts. 414 y siguientes, y el juicio, recogido en los arts. 431 a 433. Esencial resulta la audiencia previa debido a que entre sus fines se encuentran los de alcanzar un acuerdo entre las partes, resolver los obstáculos procesales que pudieran impedir la continuación del proceso, delimitar los puntos del debate, incluidos los hechos objeto de controversia, y, en su caso, la de proponer y admitir la prueba. En cuanto al juicio, la importancia deviene lógica al tener por objeto la práctica de pruebas, de modo público y contradictorio, ante la presencia directa del órgano judicial. En cuanto al segundo, la característica principal del mismo es la concentración de las actuaciones procesales que tienen lugar en el acto de la vista, conforme a los arts. 440 y siguientes, en cuyo desarrollo comienza el demandante con sus alegaciones, bien de modo completo o por referencia al contenido de la demanda, contesta oralmente el demandado, agrupando los obstáculos de forma y fondo, resolviéndose los primeros en ese momento y, en caso de existir disconformidad sobre los hechos, concluirá el proceso con la fase de proposición y práctica de prueba. Todo ello verificado ante la presencia del juez y en unidad de acto con carácter general. Conforme al art. 137 LEC, el principio de inmediación se exige mediante la presencia de los jueces y tribunales en las declaraciones de las partes y testigos, los careos, las explicaciones, exposiciones y respuestas que hayan de ofrecer los peritos, así como la crítica oral de sus dictámenes y cualquier otro acto de prueba que conforme a lo dispuesto en la ley deba llevarse a cabo de modo contradictorio y público. Igualmente, con la necesidad de presencia en las comparecencias y vistas que tengan por objeto oír a las partes antes de dictar una resolución. Los principios de contradicción, audiencia y defensa de las partes. Aunque buena parte del contenido de estos principios podían rastrearse a lo largo de la regulación anterior, el real contorno de los mismos se produce a raíz de la entrada en vigor de la Constitución española, cuyo art. 24 reconoce como derecho fundamental de la persona, el de obtener de los juzgados y tribunales una tutela judicial efectiva, lo que presupone la exigencia de una serie de garantías procesales esenciales, entre las cuales se encuentra el cumplimiento de los principios resaltados. Como rectores de todo proceso. La situación de contradicción entre las partes viene a presuponer el conocimiento de que, para obtener la satisfacción de una pretensión, cabe encontrar la oposición de la contraria. Ello no pasa de ser una hipótesis, pero que debe contemplarse. La contradicción en este sentido no es sino una posibilidad, no es necesario que se dé, aunque el proceso la contemple como presupuesto de la terminación normal del proceso. Lo esencial es que esta contradicción pueda suscitarse, que la persona demandada pueda oponerse, contradecir, aunque sea de modo formal, pese a ser declarada incluso en rebeldía, la pretensión que frente a él se suscita. Este principio de contradicción se articula con el de interdicción de la indefensión, y con su vertiente positiva, del principio de defensa, mediante la puesta en conocimiento de la existencia del proceso, lo que conduce al escrupuloso respeto en la forma prevista para los actos de comunicación, sobre todo de aquellos que tienen por finalidad dar a conocer la existencia del mismo, como sucede con los de emplazamiento, proceso ordinario, o citación a juicio, procesos verbales. El principio de defensa se trasluce en actuaciones concretas a lo largo del proceso que favorezca a la parte la posibilidad de exponer sus argumentos y de utilizar los medios legales puestos a su disposición para ello. Se trata de garantizar de un lado el derecho de toda parte a plasmar los hechos y argumentos en que basa su pretensión, en su caso de justificar los que resulten controvertidos, y de acceder, en su caso con el cumplimiento de los requisitos que se señalen, a los recursos que la ley fije. Por su parte, el principio de audiencia, es objeto de expresa mención constitucional en el art. 24 CE y se sustancia en la necesidad de que toda parte pueda ser oída en el curso de un proceso, esto es el derecho a poder intervenir desde el inicio del proceso en cada una de las fases de este, pudiendo expresar en defensa de sus intereses lo que entienda oportuno. Ello debe conectarse con la necesidad de que la parte conozca el contenido de las resoluciones judiciales, y en concreto con aquellas que deben dar a conocer la existencia del proceso, y por ende conceden la facultad de alegar. El principio de publicidad.
Ello se colige del propio mandato constitucional contenido en el artículo 24.2. Lo cual tiene dos implicaciones: la primera, que resulta esencial que las actuaciones judiciales se den a conocer a las partes para facilitar a estas una efectiva defensa de sus intereses, lo que ha venido a denominarse publicidad interna del proceso; la otra, que cumple una función más social, implica que la generalidad de las principales actuaciones judiciales vengan a ser conocidas por la ciudadanía, lo que se viene a denominar publicidad externa del proceso, y que afecta desde las vistas, a la práctica de pruebas, y a poder conocer el contenido de las resoluciones definitivas recaídas en un proceso. A este particular con carácter general el art. 138 de la Ley Procesal Civil. Y, concretamente, el propio párrafo 2 prevé la excepción, cuando ello sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las personas y de otros derechos y libertades así lo exijan. Excepción que la reforma procesal de 2009 extendió a las actuaciones que deban llevarse a cabo ante los secretarios en materia de su exclusiva competencia. Y el art. 140 y 141 de la ley obligan a los letrados de la Administración de Justicia a facilitar a cualquier persona con interés legítimo cuanta información soliciten sobre el estado de unas actuaciones judiciales que podrán examinar y conocer, con la posibilidad de pedir a su costa las copias oportunas, a salvo los asuntos reservados, así como a acceder a los libros, archivos y registros judiciales y obtener a su costa testimonio o certificación de los extremos que indiquen. En el mismo sentido el art. 212. El principio de igualdad de partes. No puede existir un proceso sin una contienda entre partes, esto es un conflicto intersubjetivo. La tutela judicial efectiva que se exige de jueces y tribunales, es un derecho que cualquiera de ellas tiene, como derecho fundamental, por lo que sobre esa tesitura debe garantizarse un trato igualitario a las partes acerca de los mecanismos de defensa de sus pretensiones, pues es la igualdad no solo un derecho fundamental, art. 14 CE, sino un valor fundamental del Estado, artículo 1 de la Constitución española. Además, consustancial a esa defensa, es la facultad de aportación por estas al tribunal, de los datos precisos para poder emitir una resolución motivada. Clases de procesos civiles. La división entre los distintos procesos civiles se articula en la Ley de Enjuiciamiento Civil entre los denominados procesos declarativos y los especiales. Los primeros se reflejan en el art. 248 de la Ley Procesal Civil. Por su parte, los procesos especiales se articulan en el art. 748 y siguientes LEC, y se caracterizan por oposición a los declarativos. Se puede hacer tres grandes bloques. Los de familia, son los matrimoniales, de menores, filiación y de incapacidad. Los de división de patrimonios, hereditario y de régimen económico matrimonial. Los de comercio son dos, monitorio y cambiario. El art. 748 reformado por la Ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria hace referencia a estos procesos. Esta división no pasa de ser generalista en la medida en que hay procesos que no participan de ella, como el proceso de ejecución, que se articula como autónomo a diferencia de la regulación anterior, y que otros pueden reivindicarse como tales, como ocurre con el seguido para la adopción de medidas cautelares. Jurisdicción y competencia del orden jurisdiccional civil. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan, art. 117.3 Constitución Española. Nota importante. Los juzgados y tribunales del orden civil conocen, además de las materias que les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional. Lopi art. 9.2. La extensión y los límites de la jurisdicción de los tribunales civiles españoles se determina según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Lopi, y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, LEC art. 36.1. En los procesos civiles, los tribunales y quienes ante ellos acudan e intervengan deben actuar con arreglo a lo dispuesto en la LEC. El principio de legalidad procesal vincula tanto al órgano jurisdiccional como a las partes, que deben someterse y acatar los procedimientos y plazos legalmente establecidos, siendo las normas procesales de orden público y obligado cumplimiento, LEC art. 1. El sometimiento a la legalidad procesal de los órganos judiciales supone que no pueden abstraerse, por su propia voluntad, de las exigencias que formule la ley,
así no pueden modificar las resoluciones dictadas en el mismo fuera de los cauces legales previstos para ello, de modo que si el órgano judicial las modifica fuera del correspondiente recurso establecido al efecto por el legislador, quedaría vulnerado el derecho a la tutela judicial, puesto que la protección judicial carecería de eficacia si se permitiese reabrir un proceso ya resuelto por sentencia firme. El Estado ostenta competencia exclusiva sobre legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas. Los procesos civiles que se sigan en el territorio nacional se rigen únicamente por las normas procesales españolas, con las solas excepciones que puedan prever los tratados y convenios internacionales. Añadimos nota importante. Primero, las normas procesales son, por tanto, de orden público y constituyen una garantía para los litigantes, de lo que se desprende que son preceptivas en su observancia salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que las propias palabras de la ley o del sentido y finalidad de las normas se infiera que las partes o el propio juez quedan autorizados para alterar convencionalmente un acto procesal concreto. Segundo, en el arbitraje, por el contrario, las partes pueden determinar las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia, así como el procedimiento al que se hayan de ajustar los árbitros en sus actuaciones. Los conceptos de jurisdicción y de competencia se desglosan. En primer lugar, en la competencia internacional, que determina que un asunto esté sujeto a la jurisdicción de los tribunales españoles. En segundo lugar, cabe hablar de la jurisdicción, en sentido estricto, para determinar el orden jurisdiccional competente de los distintos existentes, así como de los asuntos atribuidos a la Administración. Dentro de la competencia se distingue la competencia objetiva, como aquella que distribuye los asuntos de instancia a los distintos órganos judiciales que integran una misma jurisdicción. La competencia territorial, para concretar la distribución por el territorio entre los juzgados y tribunales de una misma clase, y, por último, la competencia funcional, que se refiere a la competencia para conocer de todas las incidencias y ejecución de resoluciones a favor del órgano judicial que reúna los previos atributos competenciales. Vamos con la normativa relacionada. El proceso civil. La legislación procesal civil está contenida fundamentalmente en la LEC. Esta ley recoge en su contenido multitud de materias relacionadas con el funcionamiento de un juicio civil, desde la comparecencia del acusado y su actuación hasta la defensa técnica. También se regula la jurisdicción y competencia de los tribunales o las distintas medidas cautelares que dicta un tribunal. En definitiva, la Ley de Enjuiciamiento Civil marca las pautas de todos los ámbitos relacionados con el proceso judicial y su desarrollo. La estructura de la Ley de Enjuiciamiento española consta de un título preliminar y 4 libros. Título preliminar. De las normas procesales y su aplicación. Libro primero. De las disposiciones generales relativas a los juicios civiles. Libro segundo. De los procesos declarativos. Libro tercero. De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares. Libro cuarto. De los procesos especiales. Cada uno de estos apartados se divide en títulos, que a su vez contienen distintos capítulos. Agrupados por secciones y cada sección posee varios artículos. La Ley de Enjuiciamiento Civil española está formado por un total de 827 artículos. Por su interés en el proceso civil, es aplicable también la legislación sustantiva que contenga preceptos procesales. La normativa reglamentaria, con respeto al principio de reserva de ley en la materia procesal. La normativa reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, ya que este órgano tiene reconocida la potestad reglamentaria, en el ámbito de su competencia y con subordinación a las leyes, pudiendo dictar normas en desarrollo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPI, para establecer regulaciones de carácter secundario y auxiliar, LOPI Art. 110. Las especialidades procesales autonómicas, puesto que el Estado habilita a las comunidades autónomas para regular las necesarias especialidades procesales que se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de estas. Veamos la normativa europea. La Unión Europea asume el desarrollo de una cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza que incluya la adopción de medidas de aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros, Tratado fue Art. 81.
Las versiones consolidadas del Tratado UE y del Tratado FUE son resultado de las modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa firmado el 13 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Convenios internacionales. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional, Constitución Española, artículo 96, Código Civil artículo 1.5. Aquí vemos la aplicación en el tiempo de las normas procesales civiles. Los asuntos que corresponden a los tribunales civiles se sustancian siempre por estos con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca son retroactivas, salvo que otra cosa se establezca en disposiciones legales de derecho transitorio. La ley procesal es irretroactiva por lo que, cuando se dicta una ley procesal no se aplica retroactivamente a procesos anteriores, sino a los actos procesales que se produzcan a partir de su entrada en vigor, aunque los hechos materiales y jurídicos que hayan dado origen al proceso sean anteriores, TS 18 de abril de 1998, EDJ 2301. La sustanciación de un asunto civil conforme a la normativa procesal al tiempo de la presentación de su escrito rector exige la admisión a trámite del mismo por el órgano jurisdiccional. Lo mismo cabe afirmar respecto de las normas organizativas procesales, siendo así que para que los tribunales civiles tengan competencia, en cada caso, se requiere que el conocimiento del pleito les esté atribuido por normas con rango de ley anteriores a la incoación de las actuaciones de que se trate, Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 44. Esto supone que, aunque el escrito inicial o rector se haya presentado con anterioridad, si es rechazado y devuelto por el juzgado de procedencia por defectos de forma, es la fecha en la que se vuelve a presentar, subsanados aquellos, la que debe tomarse en cuenta a los efectos de vigencia de las normas procesales. La supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se aplica la LEC en defecto de las disposiciones de las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales y militares. También es aplicable supletoriamente a los procesos constitucionales, concursales y, parcialmente, a los de arbitraje. La supletoriedad procesal civil ha de jugar en su ámbito propio, esto es, en aquellos casos en que las leyes procesales no civiles carezcan de regulación sobre una cuestión, pero tácitamente tampoco se oponga a ella por resultar la regla de supletoriedad incompatible con el régimen diseñado por tales leyes reguladoras del resto de órdenes jurisdiccionales. Durante el proceso penal. En defecto de disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, son de aplicación los preceptos de la LEC. Son de aplicación supletoria a los procesos penales las previsiones relativas a la presentación de escritos hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo para su presentación. No son de aplicación supletoria a los procesos penales las previsiones de la LEC sobre representación pasiva del procurador en orden a la práctica de las notificaciones y citaciones a la parte, LEC Art 28 y 153. La preclusión del trámite por transcurso del plazo concedido a la parte, dada la improrrogabilidad prevista en LEC Art 134 y 136. Impugnación de tasación de costas. En la jurisdicción contencioso-administrativa. Con carácter general, en lo no previsto en la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, LJCA, rige como supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil. Existen determinadas remisiones concretas desde la LJCA a la LEC, como son las relativas a capacidad procesal, cuantía, documentos con la demanda y contestación, prueba. Se aplican supletoriamente al proceso contencioso administrativo las siguientes previsiones, LEC Art 11.2 y 3, 135.1 y 152.1.2. La legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios para el ejercicio de las acciones derivadas de actos contrarios a los intereses colectivos y difusos de los consumidores. La posibilidad de presentación de un escrito, sujeto a plazo, hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento en la Secretaría del Tribunal o, de existir, en la oficina o servicio de registro central que se haya establecido. Las formas de realización de los actos de comunicación procesal. No se aplican supletoriamente al proceso contencioso administrativo las previsiones, LEC Art 13, 43, 406. Sobre intervención de sujetos originariamente no demandantes.
Sobre suspensión del procedimiento por prejudicialidad en aquellos supuestos en los que la cuestión previa a dilucidar consista en la determinación sobre la legalidad o validez de una disposición de carácter general y rango reglamentario. Sobre la reconvención. En la jurisdicción laboral. En lo no previsto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, LRJAS, rige como supletoria la LECI, en los supuestos de impugnación de los actos administrativos cuya competencia corresponda al orden social, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la necesaria adaptación a las particularidades del proceso social y en cuanto sean compatibles con sus principios. A los efectos de determinar la aplicación supletoria de la LEC a los procesos laborales debe analizarse si la cuestión planteada no viene efectivamente prevista en la normativa procesal social, en cuyo caso se generaría un vacío o laguna que ha de cubrirse con la civil, en virtud de la supletoriedad. Si las normas procesales laborales permiten que se extraiga una consideración normativa global incompatible con la aplicación supletoria de otro tipo de normas, no es necesario acudir a las previsiones de la norma procesal civil. Se aplican supletoriamente al proceso laboral las previsiones contenidas en la LEC sobre presentación de escritos antes de las 15 horas del día siguiente al del vencimiento del plazo perentorio LEC Art. 135 sucesión procesal por causa de muerte. No se aplican supletoriamente al proceso laboral las previsiones contenidas en la LEC sobre LEC Art. 219 y 442, LRJAS Art. 83 y 99. A. Celebración del juicio cuando no comparezca el demandado. B. Sentencias con reserva de liquidación. Durante los procesos militares. En defecto de disposiciones en la ley que regula los procesos militares son de aplicación los preceptos de la LEC. La LEC es supletoria en el proceso contencioso disciplinario militar. En los procesos ante el Tribunal Constitucional. Se aplican con carácter supletorio a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, LOTC, los preceptos de la LOPI y de la LEC en materia de: primero, comparecencia en juicio. Segundo, recusación y abstención. Tercero, publicidad y forma de los actos. Cuarto, comunicaciones y actos de auxilio jurisdiccional día y horas hábiles. Quinto, cómputo de plazos. Sexto, deliberación y votación. Séptimo, caducidad. Octavo, renuncia y desistimiento. Noveno, lengua oficial. Décimo, policía de estrados. Esta supletoriedad solo cabe aplicarla en defecto de específica previsión o regulación en la LOTCO en los acuerdos adoptados por el Tribunal Constitucional en ejercicio de sus específicas competencias, siempre que dicha aplicación supletoria no vaya en contra de la citada LOTC y sus principios inspiradores. En materia de ejecución de resoluciones se aplican, con carácter supletorio de la LOTC, los preceptos de la LJCA. En procesos concursales. En lo no previsto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, es de aplicación lo dispuesto en la LEC, y específicamente en lo que se refiere al cómputo de todos los plazos determinados en la misma. En el ámbito de los procesos concursales, resultan de aplicación los principios de la LEC en cuanto a la ordenación formal y material del proceso. Además de esta llamada a la supletoriedad, existen en la Ley 22/2003 remisiones expresas a la regulación contenida en la LEC, como LEC Art. 17, 19, 184.7, 194, 197. Primero, en las medidas cautelares anteriores a la declaración de concurso las pruebas a practicar en el acto de la vista. Segundo, sucesión por causa de muerte del deudor forma de la demanda incidental. Tercero, recursos, entre otras. En materia de arbitraje. La Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje carece de una cláusula general de supletoriedad de la LEC, sin perjuicio de las concretas remisiones al régimen jurídico de esta última en aspectos concretos, como en impugnación del laudo, su efecto de cosa juzgada y ejecución forzosa del mismo. No obstante, se viene exigiendo su aplicación por los tribunales de justicia, de forma supletoria, y a los efectos de dotar de garantía a los laudos y su ejecución, en cuestiones de importancia para solventar indefensiones en que se haya encontrado alguna de las partes, y concretamente en materia de notificaciones. Las reglas de la buena fe procesal. En nuestro derecho positivo es el artículo 7.1 del Código Civil, en adelante CC, el que establece de un modo más expreso a la buena fe como exigencia con rango de norma jurídica legal diciendo:
los derechos deben de ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. A reglón seguido, el artículo 7.2 alude al abuso de derecho, que muchos autores entienden no es sino una forma de mala fe, y así dispone el citado artículo: la ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Toda acción u omisión que, por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para un tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia del abuso. Ambos preceptos, definiendo a la buena fe en el campo del derecho sustantivo, definen igualmente el concepto elemental de buena fe del campo procesal, que no es sino la misma cosa aplicada al proceso judicial. Si bien el CC establece a la buena fe como límite del ejercicio de los derechos, no establece una definición de la misma, entiendo que, por la naturaleza de estándar de comportamiento social de la misma, que lógicamente, la une a la sociedad de cada momento histórico, siendo por ello, de esencia, mudable, y así esa indefinición permite que el precepto sea vigente en cualquier momento histórico, adaptándose a los valores sociales imperantes en dicho momento. Es por tanto un concepto jurídico indeterminado, lo que nos lleva inevitablemente a que sea la jurisprudencia, y no tanto la propia ley, la que nos indicará lo que se entiende por conducta maliciosa en un proceso, mala fe procesal, el trasunto negativo de la buena fe procesal. Puede darse como aproximación conceptual de la buena fe procesal la siguiente: conducta exigible a toda persona en el marco de un proceso por ser socialmente admitida como correcta. La buena fe procesal, además, extiende su ámbito de aplicación a todos los procesos y procedimientos, y en cualquier fase del mismo, cautelar, declarativa, ejecutiva, y a todos los intervinientes en él, juez, abogados, testigos. Y esto es así por la propia aplicación de la exigencia de buena fe contenida en lo pi en el art. 247 de la LEC, que por aplicación del art. 4 de la misma, es supletorio a todos los órdenes jurisdiccionales y por encontrarse en el libro primero de la ley es común a todos los procedimientos civiles. Actualmente es el art. 24 de la Constitución el que, al proclamar el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas, impone de facto a los litigantes el actuar de una forma que no obste a dichos derechos mediante una deslealtad que tuerza las normas, oculte los hechos maliciosamente, distorsione el proceso, en definitiva, exige la buena fe procesal. A nivel de legalidad, junto con el art. 7 del CC que impone la buena fe al derecho sustantivo, y de manera general, hay que sumar aquellas normas que establecen la buena fe procesal, comenzando por la LOPI, que en su artículo 11.1 dispone que, en todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. La Ley de Enjuiciamiento Civil en su art. 247.1 dispone que, los intervinientes en todo tipo de procesos deberán ajustarse en sus actuaciones a las reglas de la buena fe.